Jerusalén, a ese jueves de Pascua, en la noche, podemos ver a los discípulos con Jesús dirigirse al huerto de los olivos. Yo me imagino que como nosotros también, después de que su maestro les estuvo diciendo y repitiendo que era necesario que él sufriera, que él fuera arrestado y que él muriera, pues yo creo que como nosotros tendríamos también muchas preguntas, ¿verdad? Andaríamos con mucha confusión, con temor. Decíamos, pues ¿cómo, si es el Hijo de Dios, puede morir y puede permitir que le pasen estas cosas? Pero pues yo imagino que nadie se atrevía a hablar en voz alta hasta que llegaron al huerto de los olivos y Jesús se apartó a orar. ¿Para qué? Pues él sabía todo lo que le iba a acontecer y tenía que tener fortaleza de parte de su Padre. Y como todos nosotros, generalmente buscamos apoyo de los más allegados. En este caso, se supone que de acuerdo a la Biblia eran Juan, Jacobo y Pedro. Y él se acercó y él les pidió que oraran con él, que ellos tres lo mantuvieran en oración. Pero como a veces nos ocurre a algunos, el sueño nos va venciendo y a ellos los vencía el sueño. Fue una vez, los halló dormidos, fue la segunda vez, los halló dormidos, le digo, velad y orad para que no entréis en tentación. Y finalmente llega el momento que, pues, más tremendo, ¿no? Les dice, ¿sabes qué? Ya despiértense porque ya está todo por comenzar. Y yo me imagino que ellos vieron la multitud y pues se fueron acercando con cierto temor o algo, pero ¿qué les dijo Jesús? Dice, ya vamos, ya todo se echó a andar. Y como yo creo lo hubiéramos hecho la mayoría, yo lo hubiera hecho, sí, el temor los hizo echarse a correr y salvar su vida, ¿verdad? No les importó nada. Imaginémonos a Jesús, el Maestro, solo, o la multitud. Lo que causó, yo creo, también más confusión en esa situación fue que Judas iba con ellos, iba con la multitud que lo arrestó. Dice, ¿qué pasó aquí? Sin embargo, pues ya solo las mujeres y algunos de los apóstoles que se quedaron fueron testigos de cómo arrestaron a su maestro. Ya de ellos no se sabe hasta días después. Sin embargo, Juan y Pedro fueron siguiendo junto con las mujeres. Imagino que María le fueron y le avisaron. Y fueron testigos de todas las calumnias y ese juicio tan injusto que le hicieron. Y cómo lo injuriaron, cómo lo golpearon, cómo lo torturaron. Imaginémonos qué habrá sido estar viendo al maestro así, en esa situación. Porque ha sido algo tremendo y pues a la mañana siguiente continuó el juicio. Y sin tener ellos nada para condenarlo, lo condenaron a muerte, y la muerte más violenta, que es la muerte de cruz, la muerte que solo se les daba a los grandes delincuentes, a los multiasesinos y todo. Sin embargo, a él se la dieron, y aún pudiendo ellos liberarlo, porque les dieron esa salida, ¿qué dijeron? Decidieron que les dieran a un ladrón, un asesino, a Barrabás. ¿Y qué decían? Pues no queremos más que a Barrabás, déjalo. ¿Y qué les dijo Poncio Pilatos? Ahí tienen a su rey. Y ellos mismos, esa multitud,
Días antes lo había estado a punto de aclamar los reyes. ¿Se acuerdan cuando entró a Jerusalén? ¿Qué decían? Hosana al que viene en el nombre de Dios. ¿Y qué pasó? Que esa noche todos decían, crucifícale, crucifícale, la misma multitud. Dices, pues la verdad es que si nosotros lo vemos, nos detenemos a pensar un poco en esto. Digo, es algo increíble el gran amor que nos dio Dios en la cruz. Pero sin embargo, ¿qué pasó? Todos estaban tristes, todos estaban confusos. El maestro fue obligado con todo y lo que había pasado toda la noche, ya casi moribundo, lo estaban obligando a cargar la cruz. Una cruz que si es de pura madera maciza, fácil andaría pesando unos 80 kilos. Pero pues alguien por ahí, Dios mandó a uno de sus seguidores, a José de Arimatea, que él cargara la cruz. Pero llegando al Calvario, fue subido a la cruz. Y ahí siguió siendo humillado, injuriado, escupido. Lo siguieron humillando. Y él, en lugar de responder a eso, tuvo palabras de consuelo, palabras de perdón cuando dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aún así, en medio de ese dolor, vio a su madre y la dejó al cuidado de su discípulo Juan. Dijo, hijo, ahí tu madre. Dijo, madre, ahí tu hijo. Y cuando ya se iba acabando todo, dijo, consumado es. Esas palabras encierran toda la redención para nosotros. Ahí se cumplieron todas las profecías que por siglos se habían estado juntando sobre ese momento. Y las últimas palabras de confianza plena en su Padre. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esas fueron las últimas palabras que pronunció Jesús antes de morir. Vemos a los discípulos siguiendo el sábado. Imagino que todos andaban ahí, pues ya después del susto primero, buscaban cómo reunirse entre sombras, se fueron uniendo, fueron buscando un lugar en común. Y pues todos tristes, confundidos y todo, todos decían, pues ya se acabó todo, ya sin el maestro, ¿qué vamos a hacer? Pues, pero sin embargo, Jesús les había dicho, cuando cenaron, su tristeza se convertirá en gozo. Y vemos ya al día siguiente, el domingo, un día totalmente distinto que cambió todo. ¿Por qué? Porque el Maestro Jesús fue levantado de los muertos. Jesús resucitó y Jesús fue visto por mucha gente. Entonces, todos estos hechos son hechos históricos, porque hay testigos. Y el testigo mayor es la tumba que está vacía. Entonces, pues esa es la importancia que tenemos en gran parte de la resurrección. Vamos a continuación a leer en nuestra Biblia, Primera de Corintios 15, versículos del 1 al 20. Los voy a leer, hermanos. Síganme, por favor, con atención y en silencio. La resurrección de los muertos. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos,
Si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, porque o sea yo o sea de ellos, así predicamos y así habéis creído. Porque si se predica de Cristo, que Jesucristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado, primicias de los que durmieron es hecho. A través de la historia de la Iglesia, ha sido una predicación en tener fundamentos firmes de nuestra fe. Y es un extracto sobre lo que va a basar lo siguiente, de un artículo de la Iglesia Bautista Reformada. Dice, la resurrección es la base histórica sobre la que se fundan el resto de las doctrinas cristianas, y frente a la cual toda duda sincera debe disiparse. Si tenemos esta doctrina firme, las demás doctrinas también estarán firmes. La resurrección de Cristo ha sido atacada desde siempre. Si nuestro enemigo, Satanás, no pudo evitarla, siempre ha buscado cómo engañar a la gente. En algunos casos llegaron desde el principio doctrinas que decían que solo había resucitado su espíritu y que su cuerpo fue llevado por otras gentes. Otros decían que era una alegoría sobre lo que nosotros nos esperaba en la vida futura, para que resucitáramos. Y algunos decían que pues Cristo había estado solo desmayado y los romanos fueron por él en consejo con los judíos. Pero todos preguntan, bueno, ¿y dónde está el cuerpo entonces? ¿Sí? Entonces la Iglesia ha tenido esta preocupación. Dice que es más importante para la teología cristiana la muerte de Jesucristo o su resurrección. Es imposible contestar esta pregunta, si bien la muerte de Cristo es lo que vino explícitamente a hacer en este mundo. La resurrección no es menos importante históricamente, ya que valida las pretensiones de Cristo. Solo por la resurrección es que el Evangelio de la cruz pudo ser comprendido y luego observado y transmitido a través de los siglos hasta llegar a nosotros. Como lo veíamos al principio, pues los discípulos igual no se hubieran levantado, igual hubieran estado hablando de él, pero con puras cuestiones así como de anecdóticas. Pero lo que le da fortaleza a toda la Iglesia es la resurrección de Cristo. ¿Por qué? Porque es ahí donde Jesús, Él siempre dijo, yo soy el Hijo de Dios, mi Padre y yo uno somos. Entonces, al resucitar, Él demostró que Dios está sobre todas las cosas y domina sobre todas las cosas.
Y vamos a ver más adelante cuál es, en qué parte, qué es todo lo que lleva a todo esto. Dice, lo importante de la resurrección se ve desde los inicios de la era cristiana. Hasta cierto punto los discípulos habían creído en Cristo antes de su muerte y su resurrección. Un ejemplo de su fe inmadura pero genuina lo constituye el testimonio de Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Mateo 16:16. Pero su fe había sido duramente golpeada por la crucifixión, tanto que los seguidores de Cristo ya habían comenzado a dispersarse y volver a sus lugares de origen, y Pedro, que había dado ese testimonio tan asombroso, había negado al Señor 3 veces en la noche del arresto de Cristo antes de su crucifixión. Estos hombres y mujeres habían creído, pero después del arresto y la crucifixión había escondido su creencia. Pues era fácil decirlo, era fácil darse cuenta, ¿no? O sea, si al maestro lo habían matado, pues ¿por qué a ellos no? Y acababan con esta falsa doctrina que se oponía tanto a la doctrina judía, ¿verdad? ¿Cómo es que estaban hablando de Jesucristo? ¿Cómo es que estaban buscando una nueva iglesia? Si lo que recuerden ustedes que los judíos estaban dominados por los romanos y Herodes estaba de manera muy especial cuidando que no surgiera nada que afectara la fe, que diga la paz de Jerusalén y todo Israel. ¿Para qué? Para que los romanos no fueran a invadirlos. Que recuerden que cualquier revuelta y todo era suprimida violentamente por los romanos. Entonces tenían esa encomienda. Entonces Jesús vino a trastocar todo esto. Ahora imagínense, pues ya los discípulos habían andado con Cristo, lo habían visto hacer milagros, hasta resucitar muertos. Y yo creo que era más la confusión ahí. ¿Por qué? Porque decían, pues es que ¿cómo es que murió? ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Y luego todavía que somos señalados, porque ¿se acuerdan qué pasó cuando Pedro estaba ahí a lo lejos viendo cómo estaban martirizando a Jesús? De que se les notaba que habían estado con él por la forma en que hablaban. Entonces, todos ellos estaban viendo cómo esconderse y más que nada pues decían, pues ¿qué más va a seguir? ¿O ya nos quedamos aquí? No se sabía nada que iba a hacer. Entonces la resurrección es lo que impulsa todo este crecimiento de la iglesia. Dice, sin embargo, en 3 días después de la resurrección, su fe volvió a surgir y salieron adelante a presentar al mundo el evangelio del Salvador crucificado pero resucitado. La muerte y la resurrección de Jesús era el centro de su mensaje. Jesús mismo les había señalado el camino la tarde de su resurrección cuando les había enseñado a sus discípulos con citas del Antiguo Testamento. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiese las Escrituras y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Lucas 24, 45 y 48. Ahora vemos a los discípulos pues ya gozosos porque pues fue una sorpresa, yo imagino, increíble el ver ellos a Cristo resucitado y ver que su maestro realmente tenía poder sobre todas las cosas. Y cómo ellos iban a ir a predicar si no tenían ese poder. Entonces, es como estos dos acontecimientos tan centrales de nuestra fe van unidos, la crucifixión y la resurrección. Dice, más adelante Pablo describió la naturaleza de esa forma de predicación de los apóstoles, diciendo que él solo le había entregado a los corintios lo que él mismo había recibido, que Cristo Jesús murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12.
Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y aún otros ya duermen. Dice, Pedro predicó que David había escrito sobre la resurrección de Cristo, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Está en Salmos 16:10 y Hechos 2:27. Los otros predicadores del Nuevo Testamento hicieron lo mismo. Como muchos estudiosos de las primeras predicaciones han señalado, la muerte y la resurrección de Jesucristo, de Cristo, siempre estaban en el centro de la predicación apostólica. Aquí también, cuando nos están dando cursos sobre cuáles son las bases del Evangelio, pues es lo que nos resalta mucho la hermana Silvia. Nunca dejar de hablar que Cristo fue crucificado por nuestros pecados y resucitó. Y vamos a ver más adelante cuáles son los resultados de la resurrección para nosotros. Dice, la resurrección probó que Jesucristo era quien dijo ser y que logró lo que dijo que había venido a hacer a este mundo. El evangelista Rubén Torrey llama a la resurrección de Jesucristo el peñón de Gibraltar de las evidencias cristianas. Y dice así, la resurrección es la base histórica sobre la que se fundan el resto de las doctrinas cristianas y frente a la cual toda duda sincera debe disiparse. Si es posible probar que Jesús de Nazaret realmente resucitó de entre los muertos, como los primitivos cristianos creyeron y como lo afirman las Escrituras, entonces la fe cristiana se descansa sobre un fundamento imperturbable. Si está firme, las demás doctrinas también lo están. Por otro lado, si la resurrección no puede mantenerse en pie, entonces las doctrinas cristianas también se derrumban. Por eso el apóstol Pablo escribió, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado a Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Primera de Corintios 15, 14 al 18. Bueno, ¿y cómo traducimos esto a nuestra fe, a nuestra vida diaria? Dice aquí algunas conclusiones. Una resurrección puramente espiritual es incompatible con las pruebas. La tumba está, número 1, inciso A, la tumba estaba vacía. Quienes niegan su resurrección jamás han encontrado una explicación satisfactoria para este hecho. Cuando Pedro predicó acerca de la resurrección en Hechos 2, 22 al 36, la reacción no fue de burla, ni se inició un traslado hasta la tumba para averiguar lo sucedido, sino la conversión de 5,000 personas. Lo que debemos suponer es que sabían que la tumba estaba vacía. Si los judíos hubiesen podido presentar el cuerpo de Jesús, el cristianismo se hubiera venido abajo. No hay explicación más convincente acerca de las pruebas que es obvia, que el Señor Jesucristo murió y resucitó. La resurrección es la señal del Padre de que ha aceptado la muerte expiatoria de su amado Hijo y de que su Hijo Cristo Jesús finalmente será Señor de todo. Filipenses 2, del 9 al 11. Inciso B, la victoria de Cristo sobre la muerte garantiza la final resurrección de todos los creyentes. Primera de Corintios 15, 12 y 13, más aún, los creyentes ya conocen el poder de la resurrección de su Señor, Romanos 6, 4, 5 y Filipenses 3, 10, en su propia vida. Finalmente, dado que Jesucristo está vivo, el cristiano puede disfrutar de una relación personal constante con Él. ¿Cómo debemos reflejar la convicción de la resurrección de Jesucristo en nuestra vida diaria? Efesios 2 nos dice lo siguiente: por gracia estamos desde este momento sentados en el... Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por la naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Eso era antes de que nosotros llegáramos al conocimiento de Cristo.
Pero dice aquí, a continuación, nosotros que ya creímos en Dios, creemos en su resurrección, en su muerte y en su resurrección, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo asentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, tenemos nosotros que corresponder a este amor, a este gran sacrificio, y llevar en la mente y en nuestro corazón la resurrección de Jesús, y andando en buenas obras. Y como uno de los primeros resultados es este, que dice, estamos desde este momento sentados en el cielo con Cristo por la obra redentora de Cristo. Sin embargo, ahora nada más vemos por un velo, pero cuando dejemos este mundo le veremos con toda claridad. Debemos vivir considerando nuestra ciudadanía celestial. Es lo que llaman en el Evangelio las arras de nuestra herencia. Dios, que cuando se va a casar una pareja, le regalan a la mujer el anillo de compromiso, ¿verdad? Entonces ya está comprometido. Nosotros así estamos con Cristo, tenemos ese anillo que es el Espíritu Santo. Por eso estamos capacitados para vivir de esa manera y es lo que debemos de hacer. Y dice aquí a continuación, siguiente punto, cada día y cada instante de nuestra vida debemos vivir como Cristo nos enseñó y nos dio ejemplo y nos manda a vivir. Y eso lo podemos ver en Colosenses 3, del 1 al 17, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Las recomendaciones son las siguientes: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis ya de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Tenemos este gran desafío que nos manda, pero recuerden, no estamos solos, el Espíritu Santo nos ayuda a cada instante. Tenemos la intercesión del Hijo ante el Padre y tenemos a nuestro Padre para pedirle cuando necesitemos. Entonces, la obra completa de Jesús la vemos aquí, en primero pagando en la cruz nuestras culpas. Por eso nos podemos acercar al Padre con confianza y sabemos que vamos a vivir cuando nos vayamos, porque Él resucitó, y toda esta fortaleza y toda esta fuerza descansa en un hecho histórico y en nuestro corazón y en nuestra fe. Y como una conclusión última, digamos, vivamos cada día, cada instante reflejando con nuestra conducta que realmente creemos en un Cristo poderoso que resucitó y que porque Él resucitó, nosotras también resucitaremos e iremos a vivir con Él. Amén. Bueno, esto es todo lo que traía para ustedes este mensaje de parte de Dios. Oremos, hermanos, y con esto daremos conclusión a este mensaje. Señor bendito, gracias porque no nos merecemos nada, Señor, porque todo es de tu gloria, es
un amor que excede todo conocimiento, el que tú nos tienes a cada uno de nosotros. Y ese amor nos lo demuestras a cada instante, en cada día, en cada circunstancia, Señor. Ayúdanos, Padre, a actuar de acuerdo a ese amor, Señor bendito, pues con lo que podemos darte, solo nuestro corazón, nuestra mente, que nuestra entrega, Señor, sea más fuerte día a día, Señor. Ayúdanos a perseverar en nuestra fe, en nuestro conocimiento y en obediencia, Señor. Padre bendito, ayúdanos a perdonarnos como tú nos perdonas, a olvidar como tú olvidas también nuestros errores. Y Señor, ayúdanos a andar de día en día buscándote. Y Señor, predicando y sobre todo predicando esta palabra maravillosa que el mundo necesita. Es lo que más necesita este mundo que está en plena decadencia. Y permítenos, Señor, nosotros ser lumbreras en donde estemos y hablar de tu palabra sin denuedo, como lo hicieron tus apóstoles, porque nosotros sabemos, como ellos, que tú resucitaste y que estás con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Amén.